Saludos y bendiciones, queridos hermanos. En esta noche que estamos ya continuando con el análisis de el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. Ayer teníamos como enseñanza fundamental el anunciar la venida del Salvador. Hablábamos de la venida de San Juan Bautista, la anunciación mismo del nacimiento de Jesús. Y ahora en el capítulo 2 ya Lucas nos detalla un poquito desde el nacimiento de Jesús en el capítulo 2, en la primera parte, donde habla que en aquella época el emperador Octavio Augusto había decretado que toda la ciudadanía que estaba bajo el imperio romano tenía que empadronarse, y José, que era descendiente de David, tenía que ir hasta la ciudad de Belén, de la cual era oriundo, para poder cumplir con este mandato del emperador romano. Estando en Belén, la hermosa historia del nacimiento de Jesús, María pues entra en labores de parto y ella juntamente con José buscan un lugar donde realizar el parto de María. Se da tal como estaba anunciado, en un pesebre en medio de los animalitos. Allí un pesebre es un lugar donde los animales pasan la noche en medio de la paja, el heno, para calentarse y también alimentarse. En la segunda parte ya, bueno, todos sabemos que el ángel se presentó a los pastores fueron a adorar al niño Jesús, comenzó a correr la noticia, y eso es la historia que está en la primera parte del capítulo 2. En la segunda parte de este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas ya nos habla de la presentación de Jesús. Como toda familia judía hacía con sus hijos, los padres de Jesús lo presentaron delante del Señor en el templo y ofrendaron en acción de gracias al Señor, pues al nacimiento de Jesús. Había un hombre lleno del Espíritu Santo allí llamado Simeón, que había prometido que vería al Salvador antes de morir, y confirma que Jesús es el Salvador. También una profetisa llamada Ana, ella también profetizaba y hablaba de las cosas que haría Jesús. Ellos tuvieron la suerte de verlo, a tal punto que Simeón exclamó: ahora ya puedo morir tranquilo porque he visto a mi Salvador. Es decir, él estaba también esperando, estaba en expectativa de la llegada, lo mismo que hacía la profetisa Ana, esperando la llegada del Señor. En la tercera parte del capítulo 2, ya en el Evangelio de San Lucas, se habla de las primeras acciones de Jesús. Ya en su infancia, a los 12 años, fueron al Festival de la Pascua, como todos los años, yendo a Jerusalén. Una vez terminado el festival, empezaron el retorno de regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó allí, en el templo. Todos conocemos, lo encontraron a los 3 días después, mientras hablaba entre maestros religiosos que le escuchaban y le hacían preguntas y él las respondía, ¿no? Y los maestros de ahí estaban asombrados por todo lo que él les decía. Lo bonito de esta parte tercera del Evangelio según San Lucas es que cuando por fin lo encontraron, María y José, Jesús les dijo: ¿por qué tienen que buscarme? ¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Entonces ya se veía la manifestación divina del niño Jesús. Aquí esto es importante. La espera, la llegada y el encontrar. En la primera parte, o en el primer capítulo 1, hablábamos de la anunciación. Ya en la parte 2 hablamos ya de encontrar, porque Simeón lo encontró, los pastores lo encontraron, los reyes magos lo encontraron, y cuando se perdió o se quedó en el templo, María y José fueron a encontrarlo. Entonces, esta segunda parte del Evangelio según San Lucas habla de encontrar a Jesús. Y aquí hay personajes muy importantes que tenemos nosotros que tratar de analizar un poquito. Por ejemplo, José, el esposo de María, es importante, él fue el que llevó a María a Belén por su condición de descendiente de David, nacido allá en la ciudad de Belén, ¿no? Entonces él tenía que ir a empadronarse allí. José, María, la mujer, ella siempre meditando las cosas de Jesús, pensando en las cosas, se maravilló cuando encontró a su hijo entre los maestros de la ley y los sacerdotes. El mismo Jesús es un personaje importante en esta parte porque la palabra se ha hecho carne. Ya el plan de salvación de Dios se está convirtiendo en una realidad, ¿no? En forma de un niño que nació en un establo, adorado por los ángeles del cielo. Imagínense, Dios eligió a un niño así que se humillara en la pobreza para salvar la raza humana. Y a los 12 años ya comienza a ser notoria su presencia, porque dice la Escritura que daban los maestros de la ley y los sacerdotes maravillados con las respuestas
que le dice el Señor. Otro de los personajes importantes son los pastores en esta parte del capítulo 2. Los pastores, sí, porque son ellos intervenidos por los ángeles y dicen, oye, van a ser el Señor, vayan a adorarlo. Y ellos dicen, vamos a buscarlo. ¿Dónde va a estar? Entonces ellos aceptan el mensaje, ya van a ser el Salvador y los pastores van a buscarlo hasta que lo encuentran. Otro personaje importantísimo en esta segunda parte o en esta parte del segundo capítulo del Evangelio de San Lucas es Simeón, un hombre justo, piadoso, que esperaba ver la salvación y estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le había prometido que no moriría sin antes ver al Mesías y le cumplió. Él esperó y lo encontró. Lo encontró y miren, y lo encontró en el templo. Lo encontró en el templo. Lo encontró allí en la casa de Dios. María, ¿dónde lo encontró con José? En el templo, en la casa de Dios. Allí lo encontró, ¿no? Y personaje importante también podemos considerar en esta ocasión a los maestros del rey, la gente del pueblo. Ellos se maravillaban con la sabiduría de Jesús. Entonces es importante, queridos hermanos, que nosotros en este capítulo 2 del Evangelio de San Lucas entendamos que nos habla de eso, de encontrarlo, de salir a buscarlo. Los pastores estaban tranquilitos con su rebaño. En Los Ángeles apareció el ángel y ellos fueron a buscarlo y también lo encontraron, ¿no? Hermoso, hermoso. Que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan leído bien. Es una pequeña reflexión que hemos sacado ahí con la hermana Mary, un poquito haciendo y discutiendo un poquito y viendo más o menos cómo podíamos grabarles este mensaje. Mañana dice que va a grabar ella, ojalá se vea así, de esa forma. Importante, la enseñanza de hoy es no dejemos de buscar a Jesucristo. Busquémoslo siempre. Nosotros tenemos que, Él no tiene que buscarlo, nosotros salir a buscarlo. Buscarlo en donde sabemos que lo vamos a encontrar. ¿Saben dónde? En la iglesia, en la casa del Padre. Allí, como María lo encontró en la casa del Padre, como lo encontró Simeón en la casa del Padre, como lo encontraron todos. Tenemos que salir a buscarlo. Que Dios nos bendiga. Un abrazo para todos y disfrutemos de esta fiesta bonita a través del análisis de este Evangelio de San Lucas. Un abrazo, bendiciones.